Muchas gracias por la invitación del doctor Carlos Pineda, por esta extraordinaria instancia de juntarnos, y al doctor Carlos Vinicio Caballero por el entusiasmo de crear este ambiente tan maravilloso en el cual podemos reflexionar acerca de nuestros problemas latinoamericanos. Traigo el saludo de Chile como presidente de la Sociedad Chilena de Reumatología y me hago cargo, como alguien lo dijo muy bien hoy día en la mañana, los presidentes de las sociedades científicas tienen que tomar el protagonismo de hablar en cada uno de los países. A continuación, nos toca hablar un poco qué es lo que está sucediendo con los pacientes. El mundo está cambiando y desde el punto de vista de lo que vive el paciente en este momento, se están dando nuevos signos y nuevos paradigmas. Desde el punto de vista de la acción, el paciente es activo, tiene conocimiento de cuáles son sus derechos y sus deberes, y desde el punto de vista bioético tiene muy claro hacia dónde van. En esa perspectiva, la reumatología tiene una gran responsabilidad, para lo cual presentaré al profesor Dr. Roger Levy, profesor adjunto de la reumatología de la Universidad Estatal de Río de Janeiro, Brasil, que nos hablará del interesante tema, la decisión compartida con el paciente en artritis reumatoidea. Doctor Levy. Gracias, profesor Lira. También muchas gracias y congratulaciones a mi querido amigo Carlos Caballero por hacer esta conferencia con temas tan importantes. Yo estoy aquí representando la mi universidad, pero también la Sociedad Brasileña de Reumatología. Y vamos a hablar de un tema que no es de un producto, de un medicamento, pero mucho más de la relación y la shared decision making, la decisión compartida en artritis reumatoide. Hay muchas cosas aquí que se puede extrapolar de la artritis reumatoidea para otras enfermedades reumáticas y mismo para todas las enfermedades crónicas. Yo trabajo con algunos laboratorios para pesquisa clínica y también soy speaker y advisor. Y muchas cosas de esta charla tienen que ver con un curso que yo hice con auspicio de AbbVie y yo soy parte del T2T, Treat to Target Connect, que se habló mucho de la motivación que voy a hablar adelante. Hoy por la mañana se habló de los guidelines, el profesor Cardiel mostró cómo se hace un guideline. Esto es un ejemplo de un guideline listo que está publicado de la Sociedad Mexicana, el Colegio Mexicano, que tiene puntos definidos de la importancia del tratamiento a largo plazo de una persona con artritis. Muchas cosas parecen que son sabidas de todos, pero es importante de tener un guideline y recordar de todos. Pero quería focar en el número 5, que es la individualización, la personalización, la decisión con su paciente. La idea es que tenemos que aplicar lo que estudiamos, que leemos en los papers, para su paciente individual, y cada vez que lo encuentra de nuevo cambiar y adaptar de acuerdo con ese paciente. Nosotros estamos elaborando un artículo con Mario Cardiel, con Lícia Mota de Brasilia, Mirellen Abreu de Río, que está en Boston, y con Juan Manuel Anaya también, que tiene esto como un guión, va a salir en Nature Review of Rheumatology. Y vamos a hablar de cada uno de estos puntos en el artículo, pero la parte que me cabe hoy, que voy a hablar, también es parte de este paper, que es la interacción, la relación de los pacientes con los médicos. Entonces tenemos que entender en esta media hora que voy a hablar de la importancia de esta relación en la adhesión, la adherencia del tratamiento,
la educación, el entendimiento de por qué estoy tomando este medicamento, entender por qué el paciente informado, educado, que conoce su enfermedad, tiene más chance de tener un buen resultado del tratamiento. Y voy a hablar un poquito de la entrevista motivacional, es una técnica que hay libros, hay cursos, pero voy solo a hacer como un teaser aquí para usted. Esto es una de las muchas frases célebres del Maimónides, que nació en Córdoba, en el imperio de la época era árabe, judíos y cristianos todos viviendo juntos. Y ello era, además que un médico, era astrónomo, era muchas cosas más. Una frase que él dice, esto es 1204, él murió antes de la Inquisición española, que nosotros tenemos que conocer las enfermedades, pero tratar los enfermos, las personas. Esto parece muy simple, pero no podemos olvidarlo. Y esto es una foto que saqué de la abertura del Congreso de ACR en 2013, donde la presidenta de la época dice que, como el profesor Lira habló ahora, estamos cambiando la forma de abordar los pacientes. En el pasado, el médico era lo que tenía toda la información, el paciente tenía que seguir lo que el médico mandaba, ordenaba. Ahora no hay más espacio para arrogancia, para jerarquía, ninguém es más importante que ninguém. Tenemos que tener una relación de igual para igual, con humildad, para que podamos aplicar la medicina baseada en evidencia con la decisión compartida con los pacientes. Y que el paciente saiba que usted tiene un plan de tratamiento y que el plan sea compartilhado. Lo mismo que el paciente tenga un plan de su vida, sus objetivos, sus sueños, y que nosotros sabemos cuáles son estos para que podamos ayudar al paciente para que sus planes se realicen. Entonces tenemos que planear lo que queremos lograr con el tratamiento de cada persona para poder tener un suceso en el tratamiento. Hubo un número de New England Journal que se dedicó todo para la relación entre pacientes y profesionales de la salud, médicos y otros. Y el título era El focus en el paciente. Todos nosotros tenemos acceso a la información. La idea es que el paciente, sea cual fuera su nivel cultural, económico, social, tiene que tener información de una forma que él entienda para que pueda tratar a él de la mejor forma. Nosotros somos orientadores, quien se trata es el paciente. Entonces, manteniendo al paciente en la ecuación, humanizando la medicina, el tratamiento. Entonces, aquella idea antiga que cuando yo tengo dolor, cuando yo estoy malo, voy a procurar mi médico. Esto no existe más. No se hace eso con diabetes, con hipertensión, no se va a hacer esto con artritis reumatoide. Entonces, lo que llamamos de humanismo médico es cuando nosotros entendemos al paciente como una persona, no como una junta con dolor, con inflamación, pero todos sus valores, sus objetivos, lo que quieren lograr con su vida, y aplicar la medicina baseada en evidencia con los mejores datos que nosotros tenemos acceso, siempre con base científica, pero decidiendo lo que vamos a hacer junto con el paciente, diferente del modelo antiguo paternalístico en que solamente nosotros teníamos la información.
Entonces, la decisión compartida tiene que tener al menos dos lados, el lado del paciente y el lado del médico. Y los dos participan del proceso. Muchas veces la decisión es postergada para una otra fase, pero tenemos que fornecer la información de una forma que se está siempre balanceando los riesgos, los beneficios, costos, valores de cada mínima tomada de decisión. No solo este medicamento o aquel, pero este ejercicio o aquel que vamos a querer con tu tratamiento. Los dos tienen poder de decisión juntos. Algunas veces el paciente dice, yo voy a hacer lo que usted piensa que es mejor para mí. Esto es una decisión que el paciente lo ha hecho. Entonces, siempre pensamos, paciente, médico, nosotros con una mesa separando, pero tenemos que entender que en la vida del paciente hay mucho más que solo los 20, 30 minutos de una consulta cada 4 o 5 meses. Hay tudo que ellos escucha, sabe de la historia de su familia, tudo que pasa con él en su trabajo, en su vida social, la educación, el eSport tiene muchas cosas de esto, las cuestiones de acceso económicas, sus creencias, sus motivaciones que también están ligadas con la cultura, la religión. Todo esto está pasando en la cabeza del paciente cuando nosotros estamos hablando y recomendando lo que hacer. Entonces, cuando el paciente llega, no solo conversó con otros en la sala de espera, pero trae consigo muchas dudas, cuestiones, y muchas veces no tenemos tiempo o no tenemos esto como una prioridad para se abordar. Y después que sale de la consulta va a hablar con otros, va a hablar con familia, con amigos. Por eso que muchas veces la tomada de decisión se pasa para una otra ocasión. Entonces, nosotros aprendemos que en esta relación, para que la terapia sea la más efectiva posible, vamos a enseñar al paciente que la dolor es el primer objetivo, pero hay otras cosas que queremos también alcanzar, como la prevención del daño que es irreversible, y muchos pacientes no saben que si tiene una erosión es irreversible. Y los estudios que he hecho en el mundo todo, en Latinoamérica, tenía una cosa en común, es diferente del resto del mundo, que los pacientes cuando los preguntaban, ¿usted conoce su enfermedad? Sí, casi 95% sí. Cuando empieza a preguntar las cosas más básicas, se sabe que no lo sabe. Piensan que sabe. Entonces tiene que desfazer un conocimiento para crear otro. Es más difícil do que una persona que dice, no sé nada, quiero aprender. Y muchas veces piensan, ahora estoy con esta medicación, logré remisión, no tengo dolor, estoy bien, acabó, curado. Y paran el tratamiento. Por eso tenemos que explicarles que la remisión es nuestro objetivo, pero mantener la remisión también es un objetivo importante y que va a tener una ventaja a largo plazo. Entonces la idea de Treat to Target, que no es una invención reumatológica, no es solo para artritis reumatoidea, pero en todo el mundo cuando se aplica esto en el día a día, sabemos que los resultados a largo plazo son más interesantes do que dejar al paciente solamente venir cuando piensa que necesita
de usted. Y uno de los instrumentos interesantes para ayudar al paciente a tomar una decisión y para tener una educación y hablar como frente a frente con el médico son los folletos educativos, la información, guías de cómo pesquisar en la internet, pero hay instrumentos que son de soporte para la decisión, para cada situación que son desarrollados, que pueden nos ayudar a tomar una conducta que el paciente esté entendiendo lo que es y que participe de la escolha de cuál es mejor para él. Lo principio de Treat to Target, el primero de todo se habla de decisión compartilhada entre el paciente y el reumatólogo, de Treat to Target para el reumatoide. Pero hay muchas dificultades para que el Treat to Target sea aplicado largamente en el día a día. Muchas veces el atraso en el diagnóstico, con atraso en empezar el tratamiento, las diferencias regionales, el acceso, la medicación, pagamento, también dificultades normales de la vida que impeden al paciente de venir como cuando está en actividad a cada mes, 2 meses. Y lo más importante, yo pienso, la baja adhesión. Y sabemos que esto está completamente ligado con la educación, el entendimiento de la enfermedad, de por qué está tomando este medicamento, por qué está haciendo este tipo de fisioterapia, por qué tiene que hacer estos exámenes. Entonces, la adherencia o adhesión no es una cosa que se decide en una única vez, es por toda la vida. Es el entendimiento, comprensión para llegar a la diana, el target, pero también la persistencia. Entonces tenemos que siempre hablar de esto continuamente y mismo cuando estamos en el target que planeamos, para mantener también tiene que sustentar esta información. Hay muchos predictores de baja adhesión a una medicación y estos no son excludentes, puede ser del sistema de salud, puede estar ligado al medicamento que están usando o puede estar ligado al punto de vista del paciente, a informaciones que ellos reciben de personas que no están bien informadas, que pueden confundirlo. Todos son importantes aquí, no hay como decir esto más que aquello. Pero nuestro objetivo final, principal, es de tener long-term outcomes alcanzados, que es una remisión sustentable por mucho tiempo, si no es posible, al menos una baja actividad, la más baja posible. Todo esto está ligado con la aceptación, aceptar el diagnóstico, aceptar el tratamiento, el entendimiento que es la parte de persistencia y adhesión. Entonces, por eso que hablé que tenemos que tener un plan y comunicar al paciente cuál es nuestro plano de tratamiento para él y que si este plan está de acuerdo con lo que espera de nosotros o si quiere algo diferente, porque todo es negociable. Y es muy difícil de identificar un perfil de paciente que va a necesitar de más consulta porque puede tener una non-adhesión. Esto es casi 50% o más de todos los tipos de pacientes, de clase social,
económica, cultural, religión. Todas las personas en todas las categorías posibles tienen problemas con la adhesión al tratamiento. Mismo en los países como Canadá, primer mundo, hay gente con artritis que tiene erosión, que buscan el medicamento en la farmacia, que hacen el examen para ver si tiene toxicidad, pero no lo toman. Mismo en el mundo desarrollado. Esto es un gran impacto porque nosotros vamos a pensar que la prescripción que estoy haciendo no está funcionando, que voy a cambiar, que voy a usar un otro, pero si el paciente no está usando los medicamentos, que puede ser oral o subcutáneo o venoso, no funciona. Y esto es un problema mundial y no es exclusivo de la artritis reumatoide, es de todas las enfermedades crónicas. Y como ya hablé, la adhesión puede ser ideal, pero cuando llega a remisión puede bajar. Y tenemos que tener siempre esto en la mente para poder identificar cuando esto está se pasando, para que podemos optimizar el tratamiento y siempre individualizarlo para aquel individuo que está con nosotros en el momento. Estos son estudios mostrando que no es con metotrexato solo, esto se pasa con los esteroides, con antiinflamatorios, con los demás, puede llegar a 100%. Y es muchas veces difícil de accesar. Aquí es la misma paciente que tenía un año con la prescripción perfecta, correcta, ideal, pero no la usaba. Y después de usar los medicamentos, solo porque yo no cambié nadie de su prescripción, solo expliqué, solo la eduqué y cambió su vida. Y mismo con los anti-TNFs, acompañados por un año, casi de 60 a 70% tenían algún problema con la adhesión. Entonces hay muchas formas de evaluar si nuestros pacientes están utilizando, pero la mejor de todas es que tu paciente se sienta confortable para hablar lo que está haciendo. Y que entienda que si no está cumpliendo lo que estamos planeando, vas a tener peor outcome, peor pronóstico, no vas a tener todo lo que podremos obtener del tratamiento, vas a demorar más para llegar en el objetivo y con certeza los costos para todos nosotros va a ser mayor. Este hombre tenía su anillo en un colar y después de tratado era posible volver a tener el anillo donde debería estar. Y cuando los pacientes entienden que si están persistentes con la adhesión del tratamiento, él va a tener mejores resultados, es mejor para él. Y este gráfico es fácil para todos aquí. Para los pacientes tenemos que explicar lo que significa esto. Menos actividad, menos erosión, menos damage a largo plazo. Entonces, esto es un estudio que siguió pacientes con artritis reumatoidea con moderada o sin enfermedad activa y con ellos era más difícil la adhesión al tratamiento. Y se concluyó que cuanto peor la adhesión, peor los marcadores serológicos. Como dice, hay métodos directos e indirectos de mensurar la adherencia y algunos pueden demandar mucho tiempo,
hay algunos validados para indicaciones específicas y también para artritis reumatoide. Pero pienso que cuando tu paciente tiene una buena relación y se siente confortable con nosotros, es más fácil de saber lo que pasa en la realidad. En el website de la ACR hay una recomendación para los pacientes cómo optimizar la consulta médica. Muchos médicos que yo conozco no les gustan las listas que los pacientes traen, pero para los pacientes es importante, porque es horrible de salir del consultorio y, ahora me recuerdo que no hablé esto, no hablé aquello. Entonces una lista, alguien, un amigo, un familiar que venga junto para tomar notas, es bueno. Para que nosotros y los pacientes sean honestos y que contesten las preguntas de forma directa y honesta. Hablar, esto es para pacientes, para que hablen de sus emociones, lo que están te estresando, desconfortos, la importancia de su vida, sus hobbies, lo que gusta hacer. Y si no entienden, que preguntem de nuevo, porque ellos no tienen un diploma de médico. Nosotros tenemos que hablar la lengua de ellos. Y que nosotros también tenemos como pasar para ellos informaciones de una forma fácil de entender, confiables, y que si no entienden, que tragam y que nosotros, ¿qué es que quiere decir aquí? Explica. Y que tengan la libertad, por tanto, no es bueno que el paciente tenga temor, miedo del médico. Tiene que se sentir confortable, bien, porque no va a lograr nada si tu paciente piensa que usted es un dictador, un terrorista. Y sabemos que cuanto más informado está el paciente, mejor son los resultados. Entonces es bueno para él, para nosotros, para la sociedad, para quien paga. Y no tiene costo el tiempo, sí, pero no es un examen caro, no es una tecnología. Es una cosa de Maimónides, de 1100. Pero la información tiene que ser basada en evidencia. Y el conocimiento tiene que permitir que el paciente tome su decisión y que tenga el control del tratamiento. Y los programas de autoayuda también son muy interesantes porque son desarrollados en práctica por pacientes. La idea, esta era una profesora querida de Brasil que trabajaba con todo esto mucho antes de todos nós aquí, la doctora Beth de Sergipe. Ella tenía un programa de radio en que ensinaba a las personas a cómo vivir mejor con su enfermedad, conociendo sus límites, mejorando la comunicación. Esto es una técnica que se aplica en muchas indicaciones diferentes y pegamos un poco para nosotros porque la idea de la entrevista motivacional es que una colaboración. Cuando el paciente dice, estoy aquí porque soy enfermo y usted tiene un diploma y va a me tratar, yo digo, yo voy a te orientar. Quien va a se tratar es usted. Yo no voy a vivir su vida. Usted tiene que conocer cómo es su enfermedad, los límites que puede poner en su vida, pero yo estoy aquí para te ayudar, para que pueda hacer todo que tiene voluntades. Y la técnica, esto es el libro de Miller y Roenick, está disponible para quien interesa, con detalles, pero en una forma bien resumida, es como mucho más un tango que nosotros somos el profesor que sabe guiar
que invitamos al paciente para bailar, mucho más do que una lucha que vamos a humillar al paciente porque está gorda, porque fuma, porque no toma la medicación. Entonces es the rule, es resistir la tentación de ser un dictador, de pegar un cha, cha, no. Resiste. U de understand, de entendimiento y no de julgamento. Porque muchas veces, yo esta semana, una paciente que estaba 6 meses tomando prednisona 3 veces por día. Yo dije, ¿quién te habló para ser así? Yo pensé que era mejor. La voluntad es de... Pero dice, no, yo te explico. Y ahora nunca más vas a hacer esto. Porque se dice, no puede, no van a entender. El es de listen, de escuchar con atención. La escucha activa, reflexiva. Porque si escuchamos suficiente, el paciente va a decir todo que tiene necesidad y nosotros, mira, usted acaba de hablar que no toma metotrexato porque su madre dice que tenía una amiga que cuando tomó metotrexato el pelo cayó. Voy a te explicar. ¿Sí? El último, el E, es de empowerment en inglés. El apoderarse. El paciente tener la noción que es su vida, que es su artritis, que él es el guía de su vida, que nosotros estamos solo interesados en ayudar si el paciente permite que sea ayudado. ¿Está bien? Entonces tenemos que tener este relacionamiento porque tratamos de pacientes crónicos toda la vida. Y esto, cuando ellos sienten que tienen alguien que sabe acerca de su enfermedad y que está allá cuando necesita y que conoce que si ese tratamiento no está funcionando, que tiene un plan B y otro, se siente más seguro de que está en el camino cierto. La educación, que es fundamental para tener el poder de cambiar, de tomar decisiones junto con nosotros. La escucha empática, activa, preocupada. Estar accesible y mejorar la comunicación. Y esta es una técnica, la entrevista motivacional. Todo esto es basado en una colaboración, en que nosotros tenemos que respetar la autonomía de los pacientes y que para estimular el cambio, la motivación para cambiar, no es fácil para ninguno de nosotros, pero cuando ellos entienden que el cambio de una actitud es para mejorar su vida, su calidad de vida, su salud, este objetivo es más posible de ser alcanzado. Muchas veces usted quiere hablar y siente que el paciente tiene una resistencia, está olhando para el cielo, no está interesado. Tenemos que identificar esto y no solo pensar, yo tengo que hablar esto, no me importa lo que el paciente esté pensando. No es efectivo. Entonces nosotros tenemos que mostrar que tenemos una preocupación verdadera con su limitación, su vida, y que seamos como un reflexo de esto. Y esto es muy importante, simples, tiempo, solo que necesita. Y esta eficacia mejora cuando identificamos la resistencia. Tenemos que conocer lo que pasa en la cabeza de nuestros pacientes para posibilitar el cambio de actitud, cambio de una baja adherencia para una mejor adherencia. Y permitir que el paciente sea lo que toma la decisión. Nosotros estamos los informando, porque
lo principal interesado es el propio. Entonces, la conexión es muy importante y preguntar cosas personales de la vida, de la familia, es una forma de conectar. Y siempre escuchar con atención. No basta decir, habla, habla, y yo estoy aquí mirando en mi banco o otra cosa más. Tenemos que estar en 20 minutos, media hora, pero envolvidos. Y esta aceptación de esta metodología es un apoyo muy grande para el proceso de cambio y siempre cambio para mejor. Recordar que la persistencia decae con el tiempo y cuando no persisten tienen más actividad persistente, erosiones irreversibles, otras complicaciones. Entender que accesar la adherencia tiene que ser continua y personal y que el paciente tiene un target hoy y que el próximo año el target es otro y que estamos juntos para que logramos el suceso del tratamiento. Cuando yo empecé a tratar él con espondilitis, estaba quitando el fútbol, parando de jugar, deprimido, y ahora está marcando goles. Entonces hay una alta calidad de información y amplio material educacional que es muy importante para mejorar la adhesión del tratamiento, que es un gran limitador de nuestros resultados. La adhesión no es perfecta con ninguno de nosotros, independiente del tipo de medicamento, del costo, de vía de administración. Y que siempre que hay una oportunidad tiene que recordar de la importancia de la adhesión y cuál es el objetivo del tratamiento. Entonces, como un plan, un sueño es solo un sueño, pero un sueño como un plano, un objetivo es un sueño con un plano y una fecha para realizar. Es esto que nosotros queremos. Gracias por la atención de todos. Muchas gracias, profesor Levy, por esta extraordinaria conferencia que nos ha iluminado en nuestra acción, nos ha llamado a reflexionar en lo que significa la esencia de ser médico, un médico reumatólogo. Por favor, preguntas para el profesor, tenemos unos 10 minutos. Por favor, sí. Doctor Levy, yo creo que también los médicos debemos seguir avanzando en el diagnóstico temprano de la artritis reumatoide. Los que tenemos tantos años en esto, si hubiéramos diagnosticado artritis reumatoide temprana hace 35 años, hubiéramos sido blanco de críticas severas. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay pacientes que tienen artritis reumatoide temprana que ya tienen fase crónica. Pacientes con artritis temprana que tienen menos de 6 meses, les toma uno radiografías o resonancias y un buen porcentaje tienen erosiones. Eso no es artritis reumatoide temprana. Y hemos hablado tanto de artritis reumatoide temprana que ya no sabemos qué hacer en la fase preclínica cuando el paciente tiene factor reumatoide positivo y anti-CCP. ¿Usted cree que debemos seguir avanzando en el diagnóstico temprano o preclínico de la artritis reumatoide y tratarla? Con certeza. Y no es solo nosotros reumatólogos, pero pienso, cuando empecé en la reumatología en los años 80, muchos pacientes se quedaban con ortopedistas, con generalistas.
Ahora todavía, pero en esta época, no sé, con todo respeto, no hacía mucha diferencia, porque lo que un clínico generalista hacía no era muy diferente de lo que nosotros podríamos hacer. Pero hoy hay una gran diferencia. Entonces, pienso que esto no es un rol solamente de nosotros, pero también de los pacientes que tienen otras personas en la familia, de otras especialidades que pueden mirar a un paciente y decir, no, esta es solo una artritis, toma un antiinflamatorio y está bien. Después de un año o 6 meses, como usted dice, puede tener una erosión. Entonces, tenemos que tener programas de reconocimiento rápido, de fast track para los especialistas, para que los otros especialistas lo pasen para nosotros, imágenes como ultrasonido y laboratorio que nos ayudan a empezar un tratamiento. Pienso que es muy importante, esto es pero está más, no solo médicos y pacientes, pero también periodistas, todos que pueden se involucrar, y pienso que un rol de sociedades como PANLAR, de siempre hablar, que cuanto más temprano llegan artritis, lupus, espondilitis para nosotros, ahí sí podremos cambiar más, además, la vida de estas personas, claro. Les recuerdo que a continuación deben quedarse en este auditorio porque tenemos simposium con almuerzo. La próxima pregunta. Doctor Levy, mi nombre es Cecilia, soy paciente. Estoy acá. Acá. Y por supuesto, primero agradecer su presentación. No puedo estar más de acuerdo e incluso emociona escuchar sus palabras. Le comparto una anécdota. A mí una vez un médico me dijo, usted es una paciente muy colaboradora. Y yo le dije, no doctor, usted es el que colabora, porque la artritis es mía. Por lo menos, de tan mal que uno lo pasa, por lo menos déjeme que sea mía. Yo tengo una gran inquietud con esto, porque estoy muy de acuerdo con lo que usted plantea, así como también la atención centrada en el paciente, etcétera, pero la pregunta permanente es, en los tiempos que los médicos tienen, ¿cómo podemos lograr que esto sea posible? Porque yo quisiera hablar con el médico de lo que pasa en mi familia o de asuntos que son más personales, pero también entiendo que el tiempo que él tiene es súper limitado y a veces prefiero revisar más bien la parte técnica, el ajuste de medicamentos y tal, y dejo todo este otro espacio que queda inconcluso. Eso como primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál cree usted que es el rol que jugamos los pacientes y las agrupaciones de pacientes en esta nueva forma de entender la decisión compartida, principalmente basada en evidencia? Sí, el problema de la vida moderna es el tiempo corto. Y cuando si tenemos 20, 30 minutos está muy bien, a veces es menos. Tenemos que hacer todo, burocracia, papeles, exámenes en este corto tiempo. Por eso que hay como, la segunda pregunta es la respuesta de la primera. Cómo optimizar el tiempo cuando el paciente hace el homework de traer las informaciones que son más importantes, las dudas que tienen. Hay como Carlos Vinicius es un ejemplo de comunicación y cómo mejorar además la comunicación, aplicativos, website, alguna forma que podemos transformar como el Rapid Street, que sabemos en un número todas las preguntas de la calidad de vida del paciente que se preenchen en la sala de espera. Pienso que las asociaciones de pacientes que cuando están bien organizadas y movilizadas para hacer el programa de self-management, que no es self solo para sí, pero las personas todas, un paciente puede ayudar al otro y mismo que tiene 3 minutos de consulta,
puedes tener una consulta eficiente. La idea es también aprendí esto en un curso que es sponsor, pero sin restricción de AbbVie, que se tiene 3 minutos con su paciente. Piensa en las 3 más importantes cosas que tiene que hablar y que repita 3 veces. Y que después pregunte a su paciente si ella o él entendió lo que quería decir. Esto cambia. Si es la primera vez que estás con el paciente, diagnóstico, su enfermedad es una enfermedad crónica para toda la vida, que usted va en el Google, va a ver que no tiene cura, pero se puede controlarla. Mi objetivo es controlarla con usted, participando del tratamiento. Después, cuando tiene un paciente que ya está con diagnóstico y estás acompañando, tiene que hablar de adhesión, de dudas del tratamiento. 3 mensajes fundamentales, repite 3 veces y pregunta al paciente, ¿hay alguna duda? ¿Entendió? Estamos hablando la misma lengua. Por eso que pienso que los grupos de pacientes, no solo reuniones presenciales, pero helpline, website, todo esto junto es muy eficaz para que la educación, la comprensión sea mejor. Gracias. Sí. Sí, mi nombre es Iván Moreno, soy ecuatoriano, soy médico reumatólogo ecuatoriano. El paciente debería conocer siempre los riesgos que tienen todos los tratamientos. Es lógico. Creo que debemos ser insistentes en aquello. Pero el momento que nosotros tenemos una connotación de tipo legal se torna mucho más diferente. Actualmente en el Ecuador existe la ley de mala práctica médica. Mala práctica médica. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si es que al paciente no se le informó específicamente los riesgos que tienen todos los tratamientos, él fácilmente puede al médico decirle que no se indicó y tiene una connotación de tipo legal. Tanto y cuanto que la mayoría de juicios que existen ahora en Ecuador por mala práctica médica, entre comillas, está relacionada a lo que el paciente va y acusa al médico directamente. Y mientras no se comprueba aquello, la ley es tremendamente dura ahora en Ecuador. Le quita la práctica médica, tiene que pagar altísimos precios, imposibles de pagar muchas veces, porque es millones de dólares, y siempre el médico va a caer preso, va a perder su condición. Entonces, el paciente debería tener siempre la indicación precisa de los riesgos que implica todo tratamiento. Un biológico puede tener una complicación severa en nuestro medio por infección, el paciente se murió y el médico se acabó con el paciente. ¿Qué al respecto de lo que tenemos que decir? Porque siempre la indicación, vas a mejorar, va a ir muy bien esto, pero los riesgos que aquello tiene también debería saber mucho más y sin necesidad que la condición que tenemos nosotros en el Ecuador ahora. De acuerdo, pero no hay segredos, no puede haber segredos entre nosotros y los pacientes y de los pacientes para nosotros. Lo que pasa es que el tiempo no es suficiente. Entonces, un panfleto distribuido, la información, lee, después si no entiende me pregunta, habla con la enfermera, habla con una otra paciente que está usando este medicamento hace tantos años. Pero la información es para todos y tiene que ser fornecida, con certeza. Sí. Doctor, bueno, felicitarlo y estar totalmente de acuerdo con todo lo que usted presentó. Sin embargo, yo le quiero plantear los temas que para todos nosotros son conflicto. Los pacientes que vienen con toda una carga de información que han obtenido de medios poco científicos, con todas sus creencias, y definitivamente para ellos eso tiene mucho más valor que lo que usted, con todo su esfuerzo en la consulta médica, hace. Segundo, estos grupos por ejemplo, los grupos antivacunas,
que también se ven en nuestra realidad. Los pacientes nuestros no se quieren vacunar y están con terapias inmunosupresoras tremendas. ¿Cómo usted plantea, desde su perspectiva de la comunicación efectiva, abordar este tipo de situaciones? Explicando, conversando, entendiendo cuál es la duda, dónde está la cuestión, por qué no quiere usar esta vacuna, que leo esto. Tiene que, muchas veces dice, no hay situaciones que no es blanco y negro. Tiene muchas opciones y si hay un riesgo, muchas personas no entienden. Usted tiene 90%. ¿Qué es 90%? 1 de cada 9 que hacen esto puede tener un problema así. Hablar en una lengua que entiendan. Mucha gente hace su propia pesquisa o un libro, la internet, y piensan que saben todo. Es más difícil de borrar esto e empezar de nuevo do que una persona naive que va a enseñarla. Pero es parte del día a día, no tiene cómo decir a alguien no va en el internet, no hay cómo. Hay mucha información y hay mucha información mala también. Es parte de la vida. Le damos gracias al doctor porque esta fue una gran conferencia. Muchas gracias.